A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que dos huelgas en medio del desierto peruano hace ya más de un siglo terminaran encendiendo la chispa de todo un movimiento nacional? Bueno, esa es la historia que vamos a desentrañar hoy. Vamos a seguirle el rastro al oro negro y a esas banderas rojas que de verdad cambiaron al Perú para siempre. Para entender esto, tenemos que viajar a principios del siglo XX. El norte del Perú era un verdadero hervidero. La industria petrolera estaba en plena expansión y con ella estaba creando un paisaje social completamente nuevo y bastante volátil. En lugares como Talara y Negritos, el boom económico no solo sacaba petróleo de la tierra, estaba forjando, sin saberlo, una nueva clase de trabajador. Y para entender bien esta tensión, tenemos que hablar de la International Petroleum Company, la famosa IPC. Esta empresa, de la noche a la mañana, convirtió campamentos remotos en centros industriales súper dinámicos. Pero claro, esta modernización tenía un costo. La mezcla de sueldos bajos, una disciplina casi militar y el poder total de la compañía creó lo que un historiador llamó un caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Y esta cita de Basadre da justo en el clavo. Es que no se trataba solo de conseguir un trabajo. Lo que estaban haciendo ahí, en el calor del desierto, era un proletariado industrial moderno. Por primerísima vez, estos trabajadores dejaron de verse como individuos aislados y empezaron a entenderse como una fuerza colectiva, una con el poder real de exigir cambios. Y esta frase de Peter F. Clavin es potentísima porque resume la injusticia central. La palabra clave aquí es humillantes. Ya no estamos hablando solo de plata, de dinero, estamos hablando de dignidad. La tensión no era solamente económica, era algo mucho más profundo, social y hasta emocional. Miremos esta comparación, porque es que la imagen habla por sí sola, ¿no? Por un lado, los técnicos extranjeros, buenos sueldos, casas cómodas, con todos sus servicios, y por el otro, los obreros peruanos, enfrentando sueldos discriminatorios, viviendo en campamentos precarios, amontonados y con una disciplina durísima. Era literalmente un escenario de David contra Goliat, y claro, el resentimiento iba creciendo día tras día. Bueno, pasemos a ver cómo fue que toda esa tensión finalmente explotó. En 1913, los trabajadores dijeron ¡basta! La huelga de Negritos se convirtió en esa primera gran prueba de fuego para ver si de verdad podían actuar como un solo cuerpo, como una unidad. Y los motivos, como vemos, eran clarísimos y urgentes. No fue una sola queja, fue una acumulación de abusos. El pago injusto, las condiciones de vida que eran deplorables y el trato autoritario. Todo junto creó una situación que ya era insostenible. El paro no fue una sorpresa, para nada. Fue la consecuencia inevitable de todo esto. Y aquí hay un concepto que es fascinante. La primera huelga no la dirigieron sindicalistas profesionales con corbata y todo. No, como lo explica Steve Stein, el liderazgo fue horizontal. ¿Qué significa eso? Que surgió desde la base, desde los propios trabajadores, los más respetados por su experiencia, por su integridad. Era un movimiento auténticamente popular, nacido de ellos mismos. La huelga fue como una bola de nieve. Empezó de a pocos, pero la solidaridad hizo que creciera y creciera. La compañía, al principio, intentó hacérsela de la vista gorda, pero en cuanto la producción se detuvo por completo, no les quedó de otra más que escuchar. Al final, los trabajadores lograron lo impensado, forzaron a la todopoderosa IPC a sentarse a negociar. Y aquí está el punto crucial. Quizás las ganancias materiales no fueron enormes, pero la victoria psicológica fue inmensa. Basadre lo resume perfecto. Los trabajadores le habían demostrado a la empresa, pero sobre todo a sí mismos, que eran una fuerza que ya no podía ser ignorada. Pero la calma duró poco. La tensión que se había sembrado en 1913 estaba a punto de estallar de nuevo, y esta vez con muchísima más fuerza. Ahora nos vamos a 1915, un conflicto que fue más grande, mucho más organizado, y que llevó la lucha a un nivel completamente nuevo. En 1915, la situación era todavía más explosiva. ¿Por qué? Bueno, por varios factores. Primero, la inflación por la Primera Guerra Mundial les estaba pegando durísimo en el bolsillo, y mientras tanto, veían cómo la empresa ganaba más que nunca.
Y por supuesto, ahora venían con la confianza de haber ganado una batalla antes. Una segunda huelga era prácticamente inevitable. Y esta tabla nos muestra la evolución de una forma brillante. Miren la diferencia. En apenas 2 años, el movimiento pasó de ser una protesta espontánea a una acción coordinada, a gran escala, con líderes claros y una organización bien estructurada. Habían aprendido la lección y ahora eran mucho más fuertes. Es que, a diferencia de 1913, ahora el movimiento tenía rostros visibles. Nombres como Manuel Carhuajulca y Rufino Talledo aparecieron como líderes capaces de unificar a miles de trabajadores en distintos campamentos. Esto, señoras y señores, fue el nacimiento de una organización obrera mucho más formal. La escala de esta segunda huelga fue tan pero tan grande que ya no era solo un problema para la IPC. Como lo señala Basadre, paralizó la producción por completo y, por primera vez en la historia, obligó al gobierno nacional a meterse. La lucha local se había convertido de repente en un asunto de Estado. Y esta vez, la victoria fue contundente. El acuerdo final trajo aumentos de sueldo reales, mejoras que se podían ver y tocar en las viviendas y, algo importantísimo, el fin de algunos de los peores abusos de disciplina. Fue un triunfo que validó toda su organización y toda su lucha. Ya vimos las batallas, sí, pero su verdadero impacto se sintió mucho más allá del desierto. Ahora vamos a conectar estas huelgas con la historia grande del Perú, porque su legado, créanme, va mucho, mucho más allá de los campos petroleros. Uno podría pensar que estos fueron simplemente conflictos laborales aislados, ¿no? Allá lejos, en el norte, lejos de la capital y del poder. Pero, ¿fue realmente así? La respuesta es un no, pero un no rotundo. El impacto fue nacional y fue profundo. De repente, los petroleros se convirtieron en la vanguardia, en el ejemplo a seguir. Otros trabajadores en todo el país veían que sí, que era posible desafiar a las grandes corporaciones. Su lucha en el norte fue la mecha que se convirtió en un catalizador directo para una de las reformas laborales más importantes de nuestra historia. Y viéndolo en perspectiva, todo esto era una señal de que el viejo orden, el de siempre, estaba empezando a romperse. Claren aquí establece una conexión directa, innegable. La lucha por la jornada de 8 horas, que fue un hito para los derechos de los trabajadores en todo el Perú, no apareció de la nada. Recibió un empujón fundamental de la valentía y la organización de estos hombres en el norte. Lo que empezó en Talara y Negritos terminó resonando en todo el país. Y cerramos con esta reflexión poderosísima de Basadre, que es el resumen perfecto. Estas huelgas no fueron solo el final de un conflicto laboral, no. Fueron el principio de una nueva era. Fueron la prueba de que nuevas fuerzas sociales estaban surgiendo, listas para desafiar el status quo y redibujar el mapa del poder en el país. Y la pregunta que nos deja esta historia es, ¿qué otras nuevas fuerzas estarán surgiendo hoy, quizás en lugares que no esperamos, listas para cambiar el mundo del mañana?